Sí. Muy bien. Pues bueno, en lo que Claudita busca cómo lo ancla, pero bueno, yo creo que puedes empezar, padre, de verdad, de todo corazón, bienvenido. Gracias por todo lo que has hecho por el Ordo Virginum, pues aguantándome, aconsejándome y bueno, pues también desde tu camino a la pastoral vocacional, pues gracias también por todo lo que has hecho por nosotras. Gracias y bienvenido. Oye, Virgen, nunca habías hablado tan bonito en tu vida. Lo bueno es que lo estamos grabando. Ay, no lo grabamos eso. No, no Ah, eso importa. no era. Bueno, bueno, empezar. Sí. No te creas. Muchas gracias a Letia, Claudia y a todas ustedes por la invitación a este encuentro, este momento que tienen ustedes de formación. Pues me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, pues creo yo que el sentido de la vida es algo que no solamente es importante reflexionar en torno a los jóvenes, sino que todos nosotros estamos de alguna manera anclados a algo que le da sentido a la vida, ¿no? Y que nos hace poder, pues, levantarnos todos los días, seguir adelante, eh, esforzarnos, intentarlo, caminar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo que les voy a presentar es un poquito la síntesis de este trabajo de investigación que cuando yo pensaba en esta maestría y en esta tesis, pensaba en cómo poder ayudar, ¿no? O sea, como ese era mi objetivo. Yo platicando con mi asesor, le decía que yo quería que fuera una tesis que no se quedara guardada, que no se quedara pues ahí en mi librero, ¿no? Así como aquí hice esto, sino que quería que pudiera como detonarse para más investigación, más reflexión y que mucha gente pues pudiera escucharlo, ¿no? Entonces, pues bueno, la maestría la comencé en el 2020, justo en torno a la pandemia, y hice la presentación de la tesis en el 2023, en inicios del 2023, la trabajé en el 2022. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues bueno, en algunos otros momentos he podido presentar la reflexión, pues con el objetivo de poder ayudar a esto que es algo que creo yo, pues algo muy urgente, el trabajo con el sentido de la vida. Y bueno, pues yo creo que algo que ayuda mucho es poder, pues sí, escuchar, pero también estamos abiertos a que ustedes, si tienen algún comentario, alguna opinión, en cualquier momento pueden ustedes abrir su micrófono y expresar o preguntar, ¿verdad? Entonces, no sé si ya hicieron una oración, pues si no, Aletia me regaña. Empezamos con una oración, ¿les parece bien? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, encomendémonos a nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues el objetivo de esta reflexión es dar herramientas antropológicas y cristianas a los agentes de pastoral para el acompañamiento de los adolescentes y jóvenes, que ayude en la construcción de un proyecto de vida y de esta forma sean capaces de discernir en la propia vocación humana y cristiana. Yo pudiera decirlo así, esta tesis está pensada para los adultos, para los que acompañan, pero obviamente que, pues como les decía al principio, toca no solamente el sentido de la vida de los adolescentes y jóvenes, sino que también nosotros tenemos que partir de un sentido de vida. Entonces, la tesis así comenzó porque quería yo buscar eh, yo quería buscar una
yo tenía una inquietud personal por la pastoral vocacional, eh, que me hacía pensar en que habría que buscar elementos de por qué no hay respuesta vocacional. Esa era como la primera impresión de qué hacer de la tesis. Yo en un primer momento no quería hablar de sentido de vida, sino más bien mi primera intuición cuando iba a hacer una tesis era, bueno, qué cosas de la antropología cristiana pudieran ayudar para esta cuestión de la pastoral vocacional. En ese momento de mi vida no estaba en la pastoral vocacional, estaba en el seminario menor como director espiritual de adolescentes, pero bueno, pues la pastoral vocacional y yo tenemos ahí una relación tóxica de cerca de 15 años, ¿verdad? Entonces, no es tóxica la relación, es una bonita relación. Entonces, así comenzó como una inquietud personal por la pastoral vocacional. También pues yo quería seguir profundizando en los procesos de acompañamiento, es decir, creo que es algo muy importante el acompañar a los adolescentes, a los jóvenes. Y bueno, pues de ahí se desarrolló una tesis, una elaboración sistemática de investigación, conclusiones que se deben compartir. Esto que les decía yo, como la intuición de que yo quería hacer una tesis que se compartiera y pues seguir construyendo juntos el acompañamiento, ¿verdad? Porque digo, hay muchísimas maneras de acompañar y yo en realidad mi tesis no presenta un proyecto de acompañamiento como tal, sino más bien elementos que no pueden faltar en el acompañamiento para el sentido de la vida. Entonces, bueno, yo comencé con esta reflexión, ¿verdad? A ver, ¿qué está pasando con los jóvenes que no quieren responder a una vocación? Y veía como un mosaico de elementos que se presentan ahí. Muchos de ustedes pues sirven en pastoral vocacional y podrán ver reflejados estos elementos y otros. El primero de ellos es pues el pensamiento contemporáneo. Nuestros jóvenes son hijos de su tiempo, nosotros también, y piensan conforme al mundo que viven, aunque muchos pues ahora sí creo yo que podemos decir esta expresión que decimos, ¿no? El cristianismo va a contracorriente, pues como quiera no dejamos de estar salpicados o muy sumergidos en la corriente del mundo, ¿no? Que vamos tratando de ir en contra, no en contra como de lucha, sino más bien buscando vivir conforme al Evangelio, pues sí vemos claramente que nuestros jóvenes están permeados de la realidad que viven, ¿verdad? Cómo piensan sus papás, cómo viven sus papás, qué decisiones toman sus papás, ¿verdad? No solamente es cómo piensan ni cómo viven, sino las decisiones que viven, pues que impactan en la vida del joven, ¿no? O sea, si una familia se separa, si un matrimonio se separa, pues eso impacta en el adolescente, en el joven, ¿verdad? Si el papá cree en tal cosa, si la mamá cree en tal cosa, pues eso impacta, ¿no? Eso pega, bueno, también en el mosaico con las familias. Las familias que estamos viviendo tienen mucho que ver con las decisiones de sus hijos o por qué no toman decisiones. Entonces ahí hay elementos en los cuales influye las familias en la falta de respuesta vocacional. Otra es la pérdida de lo sagrado, ¿verdad? La pérdida de cómo entender a Dios, ¿verdad? Es una de las preguntas que hacemos nosotros en la primera entrevista con los muchachos que van al vocacional. Bueno, ¿cómo te va con Dios? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes por Dios, no? Y pues bueno, ya te dicen desde, pues es el amigo que nunca falla, ¿verdad? Hasta, pues una fuerza, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿no? Y pues también la raza, por ejemplo, vive momentos en su vida en donde pues quisieran sentir a Dios de una manera distinta, ¿verdad? Y no lo sienten, ¿verdad? O viven situaciones humanas
en su niñez, en su infancia, pues que no puede conectar con este Dios de la misericordia, este Dios del amor, ¿verdad? Imagínate una niña, una muchacha abusada sexualmente y que tú le dices, pues bueno, es que Dios te ama, Dios está contigo, pues sí, pero no estuvo en ese momento, ¿verdad? O no, ¿cómo empato esa situación, ¿no? Entonces, lo sagrado, yo percibo que a veces no está tan, está, o sea, es como fruto de este ateísmo práctico que vivimos, ¿no? Recordemos que hay dos tipos de ateísmo, el ateísmo teórico y el ateísmo práctico. El ateísmo teórico es este ateísmo en donde la persona dice, yo rechazo que exista Dios, ¿verdad? O sea, yo no creo en que existe Dios. Ese es el ateísmo teórico, de una manera como muy sintética. Y el ateísmo práctico es el que dice, yo pues creo que existe Dios, pero lo rechazo de mi vida, ¿verdad? Yo decido no vivir junto a Dios. Entonces, aunque hay mucha raza que vive su cristianismo, a veces tiene de manera como inconsciente, como el decir, bueno, pues la parroquia para mí es el lugar seguro, para la parroquia me la paso bien, estoy a gusto, pero no conecto totalmente con lo sagrado. Eh, También elementos que influyen en la falta de respuesta vocacional, pues hay muchas propuestas, ¿verdad? Hay eh, eh, una diversidad inmensa de propuestas actualmente. Lo que antes pues era como más concreto, ¿verdad? O te vas de soldado, o te vas de doctor, o te vas de cura, ¿verdad? Ahora no, ahora puede ser químico, farmacobiólogo, con acentuación en pues la amiba 4, ¿verdad? O sea, como muy específicos y eso pluraliza mucho. Aquí en nuestra arquidiócesis de Monterrey hay muchísimas universidades, hay muchísimas propuestas, que es algo positivo en el sentido de que, pues, gracias a Dios, los jóvenes tienen acceso a la educación. No todos los jóvenes deciden estudiar, pero hay mucha posibilidad. Y pues bueno, hay muchas propuestas. Otro, pues bueno, esta tesis se desarrolla en medio de una pandemia, también es un elemento que impactó. Nosotros nos dimos cuenta cómo la pandemia fue la justificación para que la raza se fuera, ¿verdad? Si ya estaban en un hilito en la parroquia, en un hilito en el grupo, ¿verdad? La pandemia fue la justificación eh, más fácil de, pues ya no quiero estar, ya no voy a estar. Otra razón por la cual hay falta de respuesta vocacional, pues también hay que decirlo con mucha honestidad, el mismo testimonio de la iglesia, ¿verdad? Todas las situaciones que ha vivido la iglesia en donde no ha sido testimonio, ¿verdad? Desde los problemas más graves y conocidos por todos, como las situaciones de abuso, hasta la misma ausencia de testimonios vocacionales en las mismas comunidades, ¿verdad? El sacerdote que no acompaña a los jóvenes, la misma gente que corre a los jóvenes, no sé, hay muchos elementos ahí en donde la iglesia también pues tiene mucho de responsabilidad en la falta de respuesta vocacional. Luego, pues yo me enfoqué y encontré también que había una razón que influye en la falta de respuesta vocacional, que era la pérdida de sentido. Y veía yo que dentro de todo este mosaico, el sentido de la vida, pues es un elemento antropológico que pudiéramos abordar y que pudiéramos reflexionar. Y entonces, por ahí me fui. Yo quisiera partir un poquito lo diré muy brevemente, qué entendemos por adolescencia y qué entendemos por juventud, que aunque yo hablaré de los dos elementos, pues bueno, creo que es importante como entender. Primero, la adolescencia va hacia lo biológico, ¿verdad? La adolescencia como una etapa de vida, desde la parte biológica, psicológica, ¿verdad? Es una etapa necesaria, importante para hacernos adultos. Es una etapa con valor en sí misma,
que brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas. Es una etapa de desafiante, de cambios e interrogantes para el adolescente, pero también para sus padres y adultos cercanos. ¿De qué edad a qué edad va la adolescencia? La OMS dice que es de los 10 a los 19 años, más o menos, ¿verdad? Algunos psicólogos hace como unos 15 años decían que la adolescencia se había postergado hacia los 30. Estábamos viviendo algunos adolescentes en los 28, 29, dependiendo también un poquito esta cuestión de la capacidad de ya estar laborando, ¿verdad? O sea, porque veíamos en que, bueno, se veía que había algunos jóvenes, pues que seguían estudiando y que hacían una licenciatura, una segunda licenciatura, una maestría y que seguían en casa de los papás, no tomaban decisiones, no salían de su casa. Entonces, la adolescencia la veían desde la parte psicológica como una adolescencia tardía. Pero la OMS dice, para efectos así como universales, de los 10 a los 19 años. La juventud, en cambio, aquí una frase del Papa Francisco, no es algo que se pueda analizar en abstracto. En realidad, la juventud no existe. Existen los jóvenes en sus vidas concretas. Según la ONU, no existe una definición internacional universal aceptada. El grupo de edad que comprende la juventud. La juventud es como algo más elástico. Sin embargo, pues se define la juventud entre los 15 y los 24 años, es decir, hay adolescentes jóvenes, toca la etapa biológica, psicológica de la adolescencia, pero se estira más hacia la edad de los 20. Algunos dicen, bueno, pues que es importante comprender esta edad de los 18 años, ¿verdad? Como la mayoría de la edad. No obstante, la definición y los matices del término juventud varían de un país a otro, ¿verdad? Entonces, la juventud también es como un elemento más elástico que la adolescencia. La adolescencia sí la determinamos como en un elemento biológico, psicológico, una etapa de vida transitoria, mientras que hay pues adultos jóvenes, ¿verdad? Nosotros a lo mejor en nuestra psicología decimos todos estamos jóvenes, aunque ya tengamos 40 o 50, ¿verdad? Seguimos siendo jóvenes, ¿verdad? Aunque ya estemos quedando unos pelones. Vamos a ver ahora el sentido de la vida. ¿Qué entendemos por sentido de vida? Soren Kierkegaard, un filósofo existencialista, dice, tengo que hallar una verdad en mí, encontrar una idea por la que quiero vivir o morir. Esta expresión a mí me gustó mucho porque creo que sintetiza un poquito este anclaje en la vida. Yo necesito anclarme en algo por lo cual aferrarme a vivir. Bueno, este existencialista dice, pues hasta morir, ¿verdad? O sea, ¿qué me hace darlo todo en mi vida? ¿Qué me hace salir adelante? Pero fíjense cómo lo presenta como una idea o como una verdad. Va hacia la parte no ética de la persona, ¿verdad? A esta capacidad de tener un razonamiento, una verdad, una idea que me impulse, ¿no? La filosofía, aunque el sentido de vida no es un tema tan abordado de manera directa, pues siempre ha estado presente, siempre nos buscamos un porqué de las cosas, un porqué de la vida. En la filosofía griega, pues argé significa principio, este principio que le da fundamento a las cosas. Los presocráticos hablaban de la naturaleza como el arjé, ¿verdad? Algunos lo ponían en el fuego, otros lo ponían en el agua, otros lo ponían en el viento, otros lo ponían en la tierra. Pero bueno, ese es como este dador de vida, este principio fundante. En la filosofía medieval, pues fuera más claro, ¿no? Dios es este sentido de la vida, es el que le da sentido a las cosas y bueno, se desarrolló toda la filosofía y la teología cristiana que también pues le da como un enfoque, un camino. En el modernismo, a partir de la ilustración, pues bueno, el sentido de la vida fue hacia adentro, hacia el ser humano, ¿no? Ponerle el centro de las cosas al ser humano, el sentido de la vida mismo dentro. Y bueno, pues estamos viendo ahorita un mundo tan caótico, ¿verdad? Hay filosofías contemporáneas, por ejemplo, hay una que se llama el nihilismo,
Nihilismo viene de nihil, que significa nada, en donde, bueno, pues ya después de las guerras mundiales, pues empezó una etapa de decadencia en donde se le tenía tanto valor, tanta fuerza, tanto empuje a poner en el centro de la vida al hombre, que ante estas aberraciones de muerte como las que se vivieron en las guerras mundiales, se dijo, bueno, pues yo creo que ni el hombre le da sentido a esto. Y entonces empezamos a fluir, ¿verdad? Es esta expresión que ahorita decía, "Ah, pues sabes que mejor fluye". Hay como esta expresión de, pues dale a ver qué, ¿verdad? Y si tú te fijas, hay muchos influencers contemporáneos, muchos influencers en redes sociales que promueven de manera directa o indirecta esta cuestión de fluir, de vivir porque tienes que vivir y darle, ¿verdad? Y están permeado mucho esta expresión. Sartre, no Sartre, por ejemplo, hablaba del suicidio como el escape, ¿verdad? La posibilidad lo mejor que puedes hacer es suicidarte, decía él, ¿no? ¿Por qué? Porque era escapar del mundo. Entonces, estas filosofías están muy permeadas en este mundo contemporáneo que nos toca vivir, ¿no? Como el vivo por vivir. La filosofía es ya una búsqueda, ¿verdad? Un propósito, una búsqueda de propósito, puesto que el hombre percibe la vida de manera diferente a los demás seres creados. El hombre hace preguntas y busca respuestas. El sentido de la vida desde la filosofía, pues el poder adquirir conciencia de sí, de su yo, buscar definir la vida para poder darle sentido. Eh, ¿A qué pudiéramos llamarle sentido de la vida? Bueno, aquí yo pongo una definición desde este filósofo español, Juan Sellés. Sellés habla de tres tipos de estilos de sentidos de vida: el sentido de vida natural, el sentido de vida añadido y el sentido de vida personal. El sentido de vida natural es la conciencia de vivir, ¿verdad? Perdón, es vivir más bien, hay un sentido de vida que no necesita como el razonamiento humano, sino le llamamos sentido de vida a la propia existencia, al propio vivir. Dice, pero cuando me hago consciente de que estoy viviendo, a ese sentido de vida le llamamos sentido de vida añadido. Cuando descubro que vivo, ¿no? Esto se hace en la infancia, adolescencia, ¿no? Incluso le llamamos así, canónicamente le decimos, cuando el niño tiene conocimiento, tiene uso de razón. ¿A qué le llamamos uso de razón? Pues a que el niño no solamente vive, sino que ya está consciente de su vivir y de las acciones que realiza. A eso le podríamos llamar sentido de vida añadido, pero Sellés dice, pero hay un sentido de vida personal, que es un sentido de vida en donde ya hay un camino, un propósito. Entonces, pudiéramos decirlo así, que nosotros vamos a reflexionar sobre el sentido de vida personal. El sentido de vida personal es un don que se busca alcanzar, es un don que se da como tarea, es un proyecto que alcanza plenitud en la otra vida. Entonces, cuando la vida la vemos como regalo, como don, pero también como tarea, como proyecto, ese nosotros entendemos como sentido de vida. Y es un sentido de vida desde la antropología cristiana, ¿verdad? Hay muchos elementos de base, hay mucho presupuesto atrás, aquí está de manera muy sintético, pero pues nos ayuda a entender un poquito a qué nos referimos con sentido de vida personal. Gebert dirá que este sentido de vida personal podemos llamarlo también como homo viator, hombre en camino, ¿verdad? Como peregrino, libre para buscar. Esta imagen de la mochila, ¿no? Y esta conchita aquí, ¿no? El camino.
que se va haciendo, ¿no? O sea, el peregrino, el que busca, el que está en este camino de encontrarle un sentido a su vida y de descubrir la vida como un camino que se va haciendo, ¿no? Que a lo mejor tenemos metas por alcanzar, ¿verdad? Acabar una maestría, hacer un doctorado, terminar una carrera, armar un proyecto. Pero ¿qué pasa cuando lo logras? Salta nuestro corazón, en nuestro interior, un ¿qué sigue? ¿Verdad? ¿Qué sigue con mi vida? ¿Qué sigue con lo que estoy haciendo? Este sentido de vida personal lo entendemos entonces como una llamada y una tarea, una invitación libre a apropiar en esta tarea y la otra vida, un llamamiento que apunta al fin y al norte de la vida. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Claro? Bueno, vamos ahora a ver que existe también un sentido que se puede perder. Nosotros preguntamos, bueno, si existe el sentido de vida, ¿existirá la falta de sentido de vida? ¿O se puede perder? ¿Existe una pérdida de sentido de vida? Bueno, eh, Juan Antonio Seyes dirá que sí. Dice, Seyes dirá que existe una muerte personal o espiritual más allá de la muerte física o de las facultades del hombre. Se trata de pasar la vida sin saber para qué se vive, cuál es el sentido último de la propia vida, en rigor, sin saber quién se es decir, desconociendo el sentido del ser personal. Se puede perder el sentido si existe algo más íntimo a mí que la persona que soy, cabe algo más aún doloroso que es su pérdida. Perder el sentido de vida tiene que ver también con la pérdida de la identidad y la pérdida de la misión. Pérdida de identidad y pérdida de misión. ¿Por qué? Porque si sentido de vida lo entendemos como llamada, como tarea, como proyecto, una llamada y una tarea parte de tu identidad y también parte de hacia dónde vas, hacia tu misión. Nosotros conocemos jóvenes perdidos, ¿verdad? Claudia no me dejará mentir que así llega mucha raza, perdida, ¿verdad? En que no sabe quién es ni hacia dónde va. La pérdida de sentido en la etapa de la adolescencia se expresa de manera sintomática. Esto es un elemento que yo en un primer momento de mi tesis no lo tenía tan claro, pero mi asesor me ayudó mucho como me dijo, ponle atención a esto. Eh, porque los jóvenes están viviendo mucha depresión, mucha ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos en el sueño, incluso algunos han pensado o lo han realizado terminar con su propia vida, porque ha aumentado la depresión, la ansiedad, los trastornos de pérdida de sueño, de alimento, la tristeza recurrente y los suicidios. Cuando yo defendí la tesis, me decía uno de los sinodales, decía entonces todos los que tienen depresión, ansiedad, problemas alimenticios, incluso que se han suicidado, que piensan suicidarse, ¿tienen pérdida de sentido? Le dije no, digo no, no, no necesariamente. Lo que sí es real, por medio de la constatación de la cuestión del análisis cuantitativo es que la mayoría de los que tienen pérdida de sentido de vida experimentan esto, ¿verdad? O sea, de alguna manera se manifiesta estas expresiones sintomáticas, ¿verdad? Ahora, la pérdida de sentido de vida, entendido como falta de razones suficientes para apreciar, disfrutar, vivir la propia existencia, hacia un camino de plenitud se presenta en todos los estratos sociales y en todas las etapas biológicas. No es solamente, esto es importante, por eso así comenzaba yo esta exposición, no es solamente algo propio del adolescente y el joven, ¿verdad? Si pudiéramos hacer un análisis de campo
con los viejitos, con las viejitas, con los niños, con los adultos, pues nos encontramos que la mayoría estamos medios tronados con sentido de vida, ¿verdad? A veces, muchas veces vivo por vivir. Eh, Observación de problemáticas psicosociales que pueden distinguirse en rasgos de edad, en la adolescencia y en la juventud. Esto es algo que nosotros constatamos, se manifiesta en modo depresión, adicciones, autolesiones, desórdenes alimenticios y en algunos casos incluso intento de suicidio o suicidio. La pérdida de sentido se refleja en la apatía por la construcción de un futuro y pues bueno, la pérdida de sentido toca lo más profundo del ser humano, lastima de fondo la posibilidad de la trascendencia, la creatividad de amar y ser amados. Caminamos desde la sospecha, se ha perdido el gusto y la empatía por el otro, por los otros o por sí mismos, ¿verdad? Eh, y bueno, pues esto en perspectiva vocacional manifiesta, podríamos decirlo así, como un desgaste de sentido vocacional. Siendo la vocación la razón más alta de la dignidad del hombre, la pérdida de sentido genera un desgaste de sentido vocacional, ¿verdad? La raza está cansada, así hemos visto y decimos, ¿no? Ah, la raza está muy cansada, los adolescentes están muy cansados, no tienen el mismo ánimo que nosotros en nuestros tiempos, ¿verdad? La clásica y lapidaria expresión de los adultos, en mis tiempos no era así. Pues no, porque no vivimos lo que están viviendo nuestros jóvenes. Vamos a ver algunos antecedentes, esto a nivel mundial, a nivel nacional, y luego, pues yo hice un trabajito junto con una reflexión que me encontré, ya toda un análisis que hizo una consultoría aquí en Monterrey sobre pérdida de sentido. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud dice que el 4% de la población mundial ha padecido depresión. Destacan las mujeres, los jóvenes y los ancianos. Se indica que la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. Cuarta causa de muerte. El hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden en la edad adulta, perjudican la salud física y mental de las personas y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro. El Papa Francisco en Christus Vivit lo pone de manera latente, dice, en los jóvenes también están los golpes, los fracasos, los recuerdos tristes clavados en el alma. Muchas veces son las heridas de las derrotas de la propia historia, de los deseos frustrados, de las discriminaciones e injusticias sufridas, del no haberse sentido amados y reconocidos. A nivel nacional, la depresión es el primer lugar en mujeres, el noveno lugar en hombres y hace poquito en alguna exposición me hicieron hacer notar algo que se me hizo muy interesante. Dice, el, el- el- la personalidad, la forma de ser de la mujer es más dado a poderlo expresar. Dice, el hombre no lo expresa tanto. Dice, muy seguramente estamos muy parecidos entre hombres y mujeres, pero es más fácil que la mujer pida ayuda, que la mujer lo externe, y el hombre, por toda esta cultura que vivimos en México, pues es más fácil que lo silenciemos, ¿verdad? ¿Por qué lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué van a decir mi familia? Que estoy triste, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque esto es como un dato propio del INEGI, ¿verdad? Pero pues se me hizo interesante este dato que me daba, ¿no? Este elemento de nuestra cultura mexicana que pudiera pues tener cierta razón. Y el 9,2% ha sufrido depresión. Fíjense, a nivel mundial era el 4% de la población, a nivel México es el 9,2%, 5% más que a nivel mundial.
El proyecto global de pastoral toca el tema también. Dice, también ha aumentado el cuadro de enfermedades de índole nerviosa y el espectro del suicidio, por desgracia, ha ido a la alza en nuestras comunidades. Ahora, en Nuevo León, esta consultora HelpSee Capital Humano encontró estos datos. El 22% de los adolescentes de Nuevo León presentan altos niveles de ansiedad y el 35% de los estudiantes evaluados presentaron un grado de depresión muy alto, de depresión. Mientras que a nivel mundial es el 4%, a nivel México el 9%, aquí en Nuevo León, en nuestra ciudad, es el 35%. ¿Verdad? A mí se me hizo un dato muy interesante. Y fíjense, 4 de cada 10 adolescentes a menudo pierden el interés por las cosas que antes disfrutaban. Les cuesta encontrar lo positivo de la vida. 4 de cada 10 adolescentes. El 40% de nuestros adolescentes no disfrutan su propia vida, no le encuentran lo positivo a la vida. ¿Ok? Hasta aquí preguntas, dudas. Bueno, vamos a ver ahora algunas. Yo decía, bueno, ¿y de dónde? ¿Por qué tanta tristeza, verdad? Entonces yo busqué algunos autores para esta cuestión cualitativa, ¿verdad? Para toda esta parte eh, para toda esta parte del marco teórico de mi tesis y encontraba tres autores que me dieron mucha luz. Un sociólogo francés, un filósofo, también sociólogo surcoreano y un psicoanalista italiano. Entonces, Gilles Lipovetsky habla de el adolescente seducido. Su tesis habla sobre la hiperseducción. Él habla, su teoría es que estamos viviendo la era del vacío. Hay un libro muy bueno de él, creo que es su primer libro, de 1970 y córrele o 80, que así se llama, La Era del Vacío. Es un buen libro y yo les recomiendo con ese empezar. Es un libro, digámoslo así, de avanzada, porque si lo lees hoy dirás, pues este cuate está hablando de este tiempo, ¿no? Él dice que la situación que estamos viviendo está marcada por el hipercapitalismo, ¿verdad? Que toda la consecuencia de lo que está viviendo la sociedad tiene que ver con el capitalismo exacerbado, el entender el mundo a partir del poder económico como esta fuerza que determina todo lo que vivimos. Pero dice él que el fruto de este hipercapitalismo es la seducción. Como queremos vender, todo gira en torno a seducir. Entonces, Lipovetsky confirma la disolución de la confianza y la fe en el futuro. Ya nadie cree en el porvenir radiante de la revolución y el progreso. La gente quiere vivir enseguida, aquí y ahora, conservarse joven y no forjar el hombre nuevo. Por eso ahí pongo un chavo ruco, ¿verdad? Por eso está esta foto, ¿no? El que quiere quedarse siempre joven, pero en el fondo tiene un vacío existencial. Gilles Lipovetsky dice que la seducción se ha convertido en el proceso general que tiene a regular el consumo, las organizaciones, la información, la educación y las costumbres. Todo está seducido. ¿Estamos seducidos en la relación? Bueno, tengo que partir de definir el término seducción. La seducción es algo propio del ser humano y de los animales. Es la manera de conquistar al otro, es algo positivo, ¿verdad? A partir de ahí se dan las relaciones de amistad, las relaciones de pareja. Eh, Algunos dicen que la amistad comienza con los ojos, ¿verdad? Y que a veces alguien te cae bien o alguien no te cae bien
decimos, ese no me dio buena espina, ¿verdad? O la clásica, ¿no? La vi y me cayó. No, es que tú ahorita eres mi amiga, pero cuando te vi por primera vez me caíste gorda, ¿verdad? Fíjense cómo lo visual impacta mucho, ¿verdad? Entonces alguien también presentable, limpio, agradable, atractivo, uno es más afín a lo atractivo, uno es más afín a lo bello, pues uno es más afín a lo que te seduce, ¿no? Muy bien, aquí un punto. Julia Guillén dice que este tema se está viendo muy fuerte en los adultos geriátricos. Yo laboro en una casa de descanso en Guadalajara, Jalisco, y es triste ver cómo las personas que nosotros antes pudiéramos abordar como estilo de vida, ahora ya te encuentras en esta etapa que viven tanto los adolescentes, sí, como los adultos mayores. Muchas gracias. Pues sí. Sí, lo que comentábamos hace rato, que aunque la tesis está como orientada hacia los adolescentes y los jóvenes, es algo que nos pega a todos. Entonces, pues bueno, sí, estos elementos ustedes los pueden como apropiar para donde ustedes se desarrollen, donde ustedes sirven en sus comunidades, en sus pastorales, etcétera, ¿no? Y incluso en sus mismos trabajos. Entonces, esta seducción, pues bueno, volvemos al punto, es algo normal, es natural, ¿verdad? Uno se casa con quien se le hace atractivo, ¿verdad? Ustedes pues se fueron con el más bello de los hombres, en sus labios se derrama la gracia, ¿verdad? Fíjense cómo el salmo también es muy seductor. Eh, es algo normal. La bronca está en que ya todas nuestras relaciones, muchas veces nuestros jóvenes solo tienen confianza en quien les atrae. Y no me refiero solamente a físicamente, sino que ustedes han escuchado, ¿no? Es que ella me inspira confianza, es que esta persona lo veo como, diciendo, yo confío solo en quien me genera confianza. Bueno, el problema está en que puede haber gente mala que seduce, ¿verdad? O sea, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces la seducción es utilizada en las relaciones. Por ejemplo, hay situaciones en donde adolescentes y jóvenes comienzan su despertar sexual de manera homosexual porque fueron seducidos, ¿verdad? Si ya traía alguna cierta inquietud por esta cuestión de la atracción a su mismo sexo y viene alguien mayor que lo seduce, que le habla bonito, pues por ahí puede haber un elemento, ¿verdad? O sea, puede haber elementos en donde las relaciones se distorsionan por la seducción. Un segundo punto es la seducción estética, ¿verdad? O sea, eh, encontramos jóvenes que, o sea, si algo antes era normal, como el uso de cremas, maquillajes, etcétera, bueno, eso ahora incluso en los varones se da, ¿no? Tenemos varones que publican en sus redes sociales mientras platican y se están poniendo la crema, ¿verdad? El skincare famoso, ¿no? Varones, digo, pues cada quien puede hacer lo que quiera, pero pues te está hablando también de la forma en cómo la estética ha impactado de una manera distinta. El vestuario, la ropa, eh, pues también tiene un patrón de seducción, ¿verdad? Utilizamos muchos elementos para seducir a los demás o dejarnos seducir. También estamos seducidos por el marketing, ¿verdad? Seducidos por las redes sociales. Existe una seducción sin género, que es el Gilles de Proverbs que habla de esto, ¿no? Como en este mundo que estamos viviendo, bueno, la santa profeta, ¿verdad? Natalia Lafourcade tiene una canción que dice, Natalia Lafourcade uno de sus últimos discos tiene una canción que sí dice, ¿verdad? No me importa si eres hombre o si eres mujer,
yo te veo como un ser de luz, ¿verdad? Ahí yo creo que con eso sintetiza todo esto, ¿no? No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de la cabeza a los pies. ¿Verdad? Seducción sin género. No importa el género, ¿verdad? Y la corona de esto es la seducción capitalista, ¿verdad? Actualmente, por ejemplo, esta seducción tiene que ver con todos nos lo venden, ¿verdad? Estamos viviendo también una sociedad de la renta, todo es rentado. ¿Sí se han fijado en eso? O sea, tú para ver Netflix tienes que pagar una renta. Para tener internet tienes que pagar una renta. Para tener un buen gimnasio, pues pagas una renta. Vivimos siempre pagando piquitos, pagos chiquitos, pero pues ahí se te va la lana de tu sueldo, ¿verdad? Pero no pagamos lo que sea, ¿verdad? Por ejemplo, hay hospitales que son hiperseductores, ¿verdad? Tú vas al hospital, por ejemplo, aquí en Monterrey, al Hospital Zambrano, y es un hotel, ¿verdad? Dices tú, yo me quiero quedar aquí. Tiene servicio al cuarto, tiene todo climatizado, bellísimo, ¿verdad? Es seductor. Y luego también en ese tipo de hospitales, obviamente en el IMSS no, pero en ese tipo de hospitales, pues el, este, llega después de que llega tu médico internista y el que te va a operar, llega el doctor del dolor. ¿Han escuchado sobre el doctor del dolor? ¿Quién es el doctor del dolor? Es aquel que llega y te dice, yo voy a hacer que a usted no le duela, que pase su tiempo aquí en el hospital como una experiencia bonita. Entonces te dice, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? No, pues me duele 6. Bueno, tomes esta pastilla o le vamos a poner este medicamento en su suero de manera intravenosa y se le va a quitar el dolor. Entonces, toda esta expresión de vivir sin dolor también tiene que ver con la seducción. Esto por el lado de los hospitales. Por el lado de la educación también, ¿verdad? Aletia no me va a dejar mentir, ella trabaja en la SEP, que cada vez más los modelos de educación tienen que ver con seducir. No se le llama así, pero el salón tiene que estar bonito, tiene que ver, le llamamos ahora salones inteligentes, tiene que haber tales aplicaciones, tales cosas, tiene que ser atractivo, ¿verdad? Que se les insiste a los maestros que tu clase sea atractiva, que no sea aburrida. ¿Verdad? Que sea agradable, ponle cosas visuales, qué recursos pedagógicos utilizaste. En realidad lo que están diciendo es, ¿cómo sedujiste al huerco para que te ponga atención? ¿Por qué? Porque también el huerco está hiper seducido por las redes sociales, de tal manera que es multitask, pero también con un TDAH no diagnosticado y grandísimo. El adolescente, el huerco, no te pone atención. Entonces el maestro tiene que seducirlos con malabares, ¿verdad? Y la gente paga escuelas, pues que puedan tener estos elementos pedagógicos que ayuden a los jóvenes. Pero pues es una hiperseducción, ¿verdad? Bien, por un lado esta parte. Por otro lado, bueno, en el estudio que realizamos, fíjense, aquí en Monterrey aparecen estas estadísticas. Que le preguntamos a cerca de 120 jóvenes de nuestra arquidiócesis, 120 adolescentes y jóvenes, si han experimentado cansancio extremo. El 74% dice que ha experimentado cansancio extremo. El 64% pérdida de sueño, el 57% trastornos alimenticios, el 52% tristeza recurrente y el 40% pocas ganas de vivir.
Fíjense, vuelve a aparecer este elemento que Helps y Capital Humano también lo había manifestado con otras palabras. 40%, 4 de cada 10 de nuestros jóvenes tiene pocas ganas de vivir. Ahora, Byul-Chul Han es un filósofo eh, surcoreano que él habla sobre el adolescente y el joven cansado, ¿verdad? Mientras que Gilles Poeux y su tesis es la seducción, Byul-Chul Han dice que estamos hipersaturados y eso genera un desgaste emocional a modo de cansancio. Dice, la desaparición de la otredad significa que vivimos en un tiempo pobre de negatividad. Es decir, bueno, él comienza diciendo, en el siglo pasado, la gran amenaza de la guerra era esto que generaba tensión en el ser humano. El otro como amenaza, ¿verdad? Dice, sin embargo, en el tiempo que estamos viviendo, bueno, ahorita poniendo entre paréntesis esta situación de guerra que estamos viendo ahorita, pero él dice, en este tiempo que vivimos, ya el otro no lo veo como una amenaza. Dice, más bien yo mismo soy mi propia amenaza. Mi propia amenaza porque existe una hipersaturación en querer responder a todo lo que me piden y a todo lo que me solicitan, no solo desde fuera, sino desde yo mismo, desde lo que yo me creo como parte de una vida. Entonces, dice él que no decimos que no sabemos decir que no, ¿verdad? Sino más bien siempre tenemos que vivir en esta positividad. Él ve la palabra, la expresión positividad como algo negativo, en el sentido de que siempre estamos como eh, luchando con nosotros mismos para crecer, ¿no? Esta expresión, por ejemplo, crea en usted, invierte en usted y nunca dude de usted, refleja un poquito el hipermodernismo que estamos viviendo, ¿no? Esta parte saturativa de tú puedes, ¿verdad? Y que lo vemos muy marcado en nuestra vida. Por ejemplo, muchos de nosotros utilizamos estos relojes que les llamamos los smartwatch, ¿verdad? Relojes inteligentes, en donde estoy midiendo mis pasos, en donde estoy midiendo qué tanto ejercicio hice. Y entonces yo tengo ahí una meta y el mismo reloj me dice, tú puedes más, ¿verdad? Si hoy diste 5,000 pasos, mañana da 5,500. Y pues le creo al smartwatch, ¿verdad? Porque tengo que poder más y entonces pues le echo más ganas al siguiente día y si llego a la meta me pongo contento, si no llegué a la meta me empiezo a entristecer. En tu mismo celular ahora tienes tu banco. Ya esto de ir a los bancos ya es de otro siglo, ¿verdad? Pero qué ansiedad nos da el ir a ver nuestro banco en línea, ¿verdad? Si ya cayó el dinero, si ya lo transferí, cuánto tengo. O sea, hay un estado emocional de tensión en tener más y que lo puedo medir fácilmente, ¿no? Antes, pues guardabas en los graneros, ¿verdad? Ibas y dejabas el dinero en el banco y pues no sabías, ¿verdad? O te caía el banco y ahí estaba, pero ahora lo tienes ahí, pagas con tu celular. Entonces siempre está viviéndose esta expresión de tensión, ¿verdad? Y está ahí, ¿no? O sea, está ahí. Entonces, Byul-Chul Han dice que los nuevos templos en donde pones tu confianza son los gimnasios, son los bancos, son estas hipersaturaciones. Otro de ellos es el home office, el trabajo, el que siempre estamos trabajando, el que tú tienes un trabajo que acaba a las 5:30, 6 de la tarde, pero bueno, esto no lo escuches, Claudia, nada más tú no lo escuches. Pero, y luego, sigues trabajando en tu casa, ¿no? Sigues trabajando
te escribe el jefe, ¿verdad? Claudia, te puedes salir en este momento de la presentación y ahorita te digo en qué momento te vuelves a integrar. Siempre estamos en este constante trabajar y no nos detenemos, no descansamos, ¿verdad? Ahí tienes, por ejemplo, mi hermano trabaja, es ingeniero civil y está trabajando con esta ampliación o no sé cómo, remodelación del aeropuerto, ¿verdad? Entonces, échate las 2 horas de su casa al aeropuerto y luego échate otras 2 horas de regreso a su casa en la tarde, ¿no? Y luego llega y el jefe le dice, oye, el reporte que necesitaba, no me lo mandaste, mándamelo, ¿no? Y entonces ahí está a las 10 11 de la noche, trabajando en la computadora, mandando el reporte, pero no sabemos decir que no. Es más, hasta a veces muchos se sienten realizados porque se les pide cosas a destiempo. Entonces, ahí está esta parte saturativa que genera un desgaste neurológico, un desgaste emocional. Muchos doctores te van a decir, no veas su celular en la noche, ¿verdad? Todo oscuro y con el celular ahí enfrente de tus ojos, todo eso merma tu salud emocional, afectiva. Y dice Byung-Chul Han que hay 3 enfermedades características de esta época: el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad y el síndrome de desgaste ocupacional. Las enfermedades neuronales no siguen la dialéctica de la negatividad, sino de positividad. Está entendida por el filósofo como la obligación a ser feliz o la evitativa de todo dolor, problema o sufrimiento, ¿verdad? Yo estoy obligado a ser feliz. Dice, la violencia de la positividad no es privativa, sino saturativa. No es exclusiva, sino exhaustiva. Por ello es inaccesible a una percepción inmediata. Ahora, la pérdida de sentido tiene como origen el problema del narcisismo, ser observado hoy. Siempre estamos observados, ¿verdad? Las redes sociales, siempre estás buscando tener una imagen en la red social. Esto es pues parte del narcisismo, exceso de positividad, exceso de libertad, trabajo y producción. La pérdida de sentido consistirá en explotarse a sí mismo creyendo que se está realizando. Fíjense. Nos autoexplotamos, ¿verdad? Creyendo que con eso nos realizamos como personas, ¿verdad? Aquí hay una gráfica también, tiempo dedicado a las redes sociales, la sociedad del cansancio, parte del narcisismo reflejado en el uso de las redes sociales. Fíjense, el 21% dijo que utilizaba sus redes sociales de 1 a 2 horas, el 41% de 2 a 4 horas, el 26% de 4 a 6 horas y el 12% 6 horas o más diarias. Yo pienso que, pues, no sé cuánto pudiéramos decir que pudiera ser una relación con tu celular sano, ¿verdad? Pero creo yo que de 2 a 6 horas o más, ya estamos hablando de una saturación, ¿no? Entonces, si sumamos 12 más 26 más 41, pues nos da a que el 79% de la población vive un exceso saturativo de exposición frente a las redes sociales, ¿no? De otra manera, podríamos decirlo así: amaneces con tu celular y te duermes con tu celular, ¿verdad? Y como dijimos ahorita, esto no solamente son los jóvenes, sino todos estamos aquí, ¿verdad? Espero que no salgamos todos salpicados de esta plática, ¿no? Ahora, vemos algunos elementos, ¿verdad? Aquí nosotros, bueno, hablábamos después de preguntarles sobre en las redes sociales, cuánto los veían y todo, yo les preguntaba, ¿qué te generas tristeza cuando ves las redes sociales?
Entonces un chavo de 17 años, por ejemplo, decía, veo lo que los demás viven y eso me genera cierta tristeza. Una muchacha dice, ver lo que los demás viven a veces me hace sentir que mi vida es mediocre, ¿verdad? Cuando veo que mi papá está llevando una vida sin mí, que me dejó por la comodidad de su mujer, fíjate, o sea, que ahí veía lo que su papá vivía, ¿no? Cuando veo a alguien que está siendo más productivo que yo. Entonces hay un desgaste emocional a partir de su exposición y su comparación, pero ahí la raíz está en el narcisismo, ¿no? Y en la sobreproducción. Muy bien, y el tercer elemento es el adolescente huérfano. Este es, el expositor es Massimo Recalcati. Él es un psicoanalista. eh, y bueno, pues él dice que la pérdida de sentido a partir de la experiencia familiar. El problema que nos aqueja es la falta de atención que los adultos demuestran ante las nuevas generaciones. Es decir, hay una ausencia relacional, hay una pérdida de atención de parte de los adultos a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes. Él habla sobre todo de la imagen simbólica del padre como algo menguado, la paternidad débil. No solamente se refiere al papá ausente, que tiene pues también su carga, ¿verdad? El padre que abandona a los hijos, abandona a la madre, sino también puede estar en el papá presente físicamente, pero ausente emocionalmente. O el papá que confunde el rol. Él trae elementos acá ya en sus libros muy fuertes, por ejemplo, del papá amigo, ¿no? El papá amigo que, por ejemplo, toca el caso de un niño, una niña que no me acuerdo si era, creo que era un niño, ¿no? Que dice, bueno, pues yo como, pues, yo te quiero ver a ti más que como mi hijo, como un amigo, ¿verdad? Y pues bueno, yo te quiero mostrar cómo es vivir la sexualidad y entonces dice que uno de los casos es que expone al hijo a verlo, a él tener relaciones con su mamá. ¿Verdad? Entonces ahí hay una situación muy fuerte, muy grave, ¿verdad? En donde no comprende el papá su rol, ¿verdad? Su rol es ser papá, no es ser el compa que lo lleva a la perdición, ¿verdad? Los hijos viven perdidos e incapaces de apropiar el exceso de libertad porque la imagen del padre eh, como el dador de la ley. Hay a veces hijos en familias monoparentales en donde nada más está la mamá y la mamá hace la figura del papá. Esto es válido según Recalcati, dice, mientras le conceda un orden, un ordenamiento de vida, que es lo que se esperaría del papá, el que le pone el límite, el que pone la ley, dice, a veces puede ser el abuelo o el tío, ¿no? Hay alguien que te ayuda a decir, esto está mal, no te equivoques, frénate, ¿verdad? Cuando falta eso, ante el exceso de las cosas que hay, no sé cómo apropiarlas, ¿verdad? Entonces, la figura del padre como dadora de la ley dice, sin este centro de gravedad, el goce aparece como señala Lacan como extraviado, ¿verdad? Privado de brújula y de anclaje simbólico. Es decir, si no hay alguien que me ordena, como lo hace el papá, entonces cuando aparece el placer, el gozo, el disfrutar, no sé qué hacer con esa información, ¿verdad? No sé qué hacer con eso, estoy extraviado, estoy como perdido. Fíjense cómo el orden, el límite, la regla que te puede dar el dador de la ley, en este caso la figura paterna, no solamente es la prohibición, sino que me estructura ante todo lo que hay ahí.
Y entonces él habla de que aparece, dice, ¿qué pasa en cambio cuando sí hay un lazo familiar bueno? Dice, asegura un equilibrio, fíjense, entre la pertenencia y el error, entre el pasado y el futuro. El dador de la ley me ayuda a saber que me puedo equivocar, pero sé de dónde agarrarme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me ayuda a aprender de mi pasado y proyectar hacia el futuro. Un lazo que sabe ofrecer el sentido de una comunidad, de una identificación, y al mismo tiempo que sabe soportar la dimensión de la lucha, del contraste, del conflicto que la exigencia de la separación implica. Entonces, dice, algunos elementos que surgen a partir de la ausencia del dador de la ley. Uno es el hiperconsumismo, ¿verdad? ¿Por qué hay hiperconsumismo en nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, sobre todo en estos adolescentes y jóvenes que no tienen, que tienen ausencia de la figura paterna? Porque no hay límites, ¿verdad? Entonces, no dimensiono hasta dónde. Otro es la hiperactividad, la posibilidad de goce desbordado a partir del rechazo del significante, es decir, pues no tengo como llenadera, ¿verdad? No tengo, entonces hay una hiperactividad de buscar, de querer, de tener, de apropiar, de recibir, de llenarme, ¿no? Porque no hay quien me limite, no hay quien me diga, sabes que hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno aprendió de niño? Pues que, oye, si no hay nadie que te diga que nada más te puedes comer unas papitas, te comes 3, 4 bolsas de papitas y ahí estás con el dolor de panza. En cambio, cuando tu papá o tu mamá te dice, sabes que hasta aquí, nada más cómete un paquete, eso prohibitivo te va ordenando, te va dando estructura. Entonces, de grande, tú ya sabes, pues que nada más son unas papitas, ¿verdad? No te lanzas a comprar excesivamente porque hay un freno que te han puesto que es sano, un freno sano, ¿no? Porque también dice Recalcati, dice, no se trata del. Ay, nos dejó en el suspenso. Sí, Ahí viene de nuevo. Perdón, aquí estoy. Nos dejaste en suspenso, padre. Este, perdón, es que como que me sacó aquí esto, pero ya estoy aquí. Entonces, les decía que, ay, ¿qué le estaba diciendo? Bueno, que la imagen clara del padre del que habla Recalcati es, la imagen más clara es el padre amoroso del hijo pródigo. Él lo toma como el padre por excelencia, ¿no?
Pero fíjense el clave de libertad y de orden. El Padre amoroso deja libre y recibe. Deja libre al que se quiere ir, pero también recibe, abraza y ordena en la estructura del amor, ¿no? Eh, entonces él dice, este es el verdadero Padre, el que también le enseña al hijo desde el error, ¿no? Y, y Recalcati dice que la adolescencia y la juventud son las etapas del error y que el error no hay que verlo como algo malo, sino como un camino de aprendizaje y de enseñanza. Dice, es a partir del error en que te construyes. Y por último dice, una de las situaciones que pudieran ser peligrosas es la exclusión de las cosas del amor. Es decir, aquella zona de turbulencia que caracteriza fatalmente el encuentro contingente y arriesgado con el otro sexo. Nos encontramos con jóvenes que prefieren incluso hasta llamarse asexuales por miedo a lanzarse al amor. Dice, pero ¿por qué? Porque hay un pavor al fracaso, ¿no? Incluso en términos vocacionales, ¿verdad? Esa es una de las grandes preguntas que hacen los jóvenes actualmente. ¿Y si no la armo? ¿Verdad? Que es que me da miedo decidir. Tengo tantas opciones, dicen los jóvenes, que no sé qué decidir. Les abruma la decisión, ¿verdad? Entonces, bueno, dice él, una de las consecuencias de no tener una imagen paterna que sana, que te ayude, que te haya puesto límites en tu infancia, que te ordene, que te acompañe en el error, que te corrija, que te camine contigo, es que no nos lanzamos al amor, no nos lanzamos al noviazgo. Entonces tenemos jóvenes ahorita que postergan el noviazgo, ¿verdad? Sí, a lo mejor tienen, ¿verdad? Sí, no sé si se han fijado, ¿verdad? Antes era, pues, ¿tienes novia o no tienes novia? ¿Tienes novio o no tienes novio? No, ahora tienes el quedante, el somos algo, o sea, hay como muchos pasos previos, ¿verdad? Ahora, porque no me lanzo a eso. Es muy fuerte el decir que me lanzo a decirle que quiere ser mi novia. Entonces, bueno, ¿por qué? No porque no quiera, sino porque hay un pavor al rechazo, ¿verdad? Y bueno, pues en este mismo análisis cuantitativo, pues aprovechamos, ¿verdad? Y preguntamos, ¿tienes papá o no tienes papá? ¿O has tenido alguna experiencia en donde tu papá te ha abandonado, como concretamente con la figura paterna, biológica? Y dice, el 17.5% de los adolescentes ha experimentado ausencia paterna, es decir, 20 de los 114 adolescentes encuestados. 8 adolescentes de manera permanente y 12 experimentaron la ausencia paterna de manera temporal. Pero cuando sustrajimos a estos 20 adolescentes de sus preguntas sobre el cansancio extremo, la pérdida de sueño, trastorno alimenticio, tristeza recurrente y pocas ganas de vivir, fíjense cómo el 80%, es decir, 16, 17 muchachos de 20 tienen cansancio extremo. Casi todos los muchachos, el 90%, pérdida de sueño. Casi igual que el cansancio extremo, 75% trastornos alimenticios. Casi todos. Tristeza recurrente, 80%. Y se dispara las pocas ganas de vivir a 75%. Es decir, 16, 17 muchachos de los 20 viven estos elementos de una... O sea, es interesante el dato, ¿no? Es interesante que muchos de los que viven esto están ahí, están aquí, están en este sector, en esta población. Dice, padre, ¿han estudiado esto de la pérdida de sentido de la vida en la relación con el apego desorganizado, la teoría del apego de Bowlby? No, pero estaría interesante. Si tienes ahí alguna bibliografía que nos pudiera servir, te lo agradecería. Ahí me lo puedes mandar con Aletia o con Claudia.
o si quieres, pueden abrir su micrófono si nos quieres compartir un poquito de esta teoría, nos pudiera dar luz, nos pueda iluminar. Sí, bueno, sí, un poquito nada más así. Pues Bowlby era un psicoanalista, ¿verdad? Pero habla de los tres tipos de apego. Bueno, el apego evitativo, el ansioso y el desorganizado. El apego desorganizado tiene, cuando uno lo estudia, tiene muchas características de esta falta de sentido, de esta no puedo amar a los demás, no siento como no sentirse amado, esta tristeza, se relaciona el apego desorganizado con que la figura de apego, casi siempre la madre, no es muy constante o muy constante en su forma de relacionarse con el hijo. Cuando no hay una conexión, por ejemplo, y también está relacionado con los trastornos que nos ha dicho hace un momento, como el TDA, TDAH, el trastorno límite de personalidad. Cuando analizamos el apego desorganizado, vemos muchas de esas características bueno, hay autores, sobre todo, bueno, si quieres le comparto, pero me ha llamado a mí mucho la atención porque también hay características de asexualidad y el apego desorganizado se da mucho cuando hay un trauma complejo. eh, que no es un trauma como el síndrome de estrés postraumático, que es un trauma que impacta, sino un trauma repetido, como digamos un microtrauma en que un niño o una niña está relacionándose con su padre, con su madre, pero no hay una conexión afectiva ni efectiva. Entonces, como sugerencia o no sé, por eso la pregunta. Genial, Gracias. genial. Sí, sí, pues ya tengo tarea. Gracias. Y sí, pues sí. O sea, fíjense cómo o sea, yo creo que Recalcati y Bowley, como una línea que conecta es como o sea, la cuestión relacional. Recalcati lo dice como la ausencia, ¿verdad? Acá es al contrario como el apego, pero sí, o sea, los elementos que da la vivencia relacional o fortalece o disminuye la toma de decisiones, la construcción de un propósito, la afirmación en tu identidad, ¿verdad? Así comenzamos nuestra charla de hoy, ¿verdad? O sea, el sentido de vida tiene que ver con tu identidad, con tu misión. Y bueno, pues parte de nuestra identidad es nuestra sexualidad, nuestra afectividad. Si no hay una conexión con la madre, con el padre, el mundo relacional está perdido, ¿verdad? En la teoría del apego, la conexión es fundamental, apegarnos y desapegarnos, ¿verdad? O sea, bueno, lo que yo sé un poquito de teoría de apego, este, el papá también tiene mucho que ver en cómo entender mi relación con mamá a partir de mi relación con papá y luego se empieza a estructurar y luego llegan los hermanos y llegan los abuelos y llega, pero eso me va dando estructura. ¿Qué pasa cuando esa estructura no está? Pues tenemos jóvenes frágiles, ¿no? Esta teoría o bueno, esta famosa expresión, ¿verdad? La generación cristal, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Gracias, gracias, Marcela. Sí, a usted, padre. Sí, en gran parte el otro me dice quién soy, definitivamente. Muy bien. Bueno, platicando con Aletia, vamos a dejarlo aquí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, inquietud, aporte. ¿Cómo ven ustedes estos elementos? ¿Les hace clic? ¿Alguna anécdota, alguna experiencia, algún punto que ustedes les dé luz? Padre, yo otra vez, perdón. Sí, adelante. Este, yo soy médico, pero hice un máster en antropología. Entonces, ajá, y ahorita estoy trabajando la tesis de filosofía personalista. Ah, genial. Entonces, sí, entonces hizo un comentario creo que fue Lipovetsky. No, Ujú. no fue de él, pero comentaba que em, la falta de sentido lastima la posibilidad de trascendencia, ¿no?
Entonces, también vería como al revés, o la falta de sentido de trascendencia nos genera también, nos puede generar una falta o una pérdida de sentido. O sea, trascendencia en el sentido de ver al otro, que es lo que usted está comentando, al otro con minúscula y al otro con mayúscula, ¿verdad? Entonces, sí, como que educar para tener una mirada trascendente como algo preventivo desde la infancia, en cada una de las etapas, qué significa esa trascendencia según la experiencia de vida de cada edad, ¿no? Entonces, creo yo que educar para esa mirada trascendente nos puede abrir un panorama de que yo no nada más soy yo, sino que yo soy siempre en relación. Entonces, y eso nos podría dar un sentido de vida, ¿no? Nada más es como un comentario. Muchas gracias. Gracias. No más gracias. Y que la siguiente vez que nos veamos, con el favor de Dios, yo doy como una propuesta, como líneas, y una de ellas es esta parte, como para esta pérdida de sentido desde la identidad, pues creo que es bien importante como el mirar al otro, mirar a los otros y hacer ejercicios de eso, o sea, como, bueno, a ver, cómo poder recuperar, mucho tiene que ver con salir de ti mismo, del ensimismamiento que estamos viviendo. Un ensimismamiento que es fruto también de la sociedad, ¿verdad? A ver, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes de ahorita vivieron su infancia y su adolescencia en la pandemia, donde incluso sus papás eran una amenaza. O sea, imagínate este pensamiento de decir, mi papá me puede contagiar y puedo morir. Mi papá viene a trabajar y ¿sabes qué? Pues mejor aislados. O sea, vivieron los jóvenes mucho aislamiento, que sí su recurso fue la tecnología y todo, pero hay mucha sospecha con el contacto con el otro, ¿verdad? Entonces, el salir, el hacer ejercicios de salir, de tocar la realidad, de tocar al otro, de tocar al pobre, pues puede ayudar a como a reconstruir un poquito de esta trascendencia que es parte de una antropología cristiana sana, ¿no? O sea, a ver, yo estoy llamado a vivir la trascendencia, pero en relación, ¿verdad? Somos seres en comunidad. Y algo que estamos viviendo es que el individualismo, ¿verdad? Fruto del hipercapitalismo, es una sociedad hiperindividualista, ¿verdad? Cada vez más hay un individualismo natural, ¿verdad? O sea, este pensamiento de decir, yo puedo, hace poquito estaba viendo ahí, estaba leyendo, viendo una entrevista que le hacen a un actor por una serie actual, está la serie ahora de Mentiras, ¿verdad? Y entonces le dicen a Luis Gerardo Méndez, le dicen, es que, ¿cómo puedes vivir amando a cuatro mujeres, ¿no? Entonces le dice, bueno, es que estamos pensando está muy interesante porque dice, estamos pensando en una obra musical que fue pensada en los años 80, cuando, dice él, cuando se vivía el machismo y entonces pues no se puede, dice, pero ahora vivimos la posibilidad, se puede vivir el poliamor. ¿Verdad? O sea, yo creo que si esto se hubiera vivido ahorita, pues yo pudiera amar a Dulce, a Lupita, a Daniela, y no me acuerdo cómo se llama la otra, a Yuri, son los cuatro, te la sabes muy bien, Claudia, a las cuatro mujeres, a sus cuatro amantes, y se pudiéramos, y luego dice él, mientras no le hagamos daño a nadie, se pudiera vivir. Y yo dije, wow, o sea, el individualismo en su máximo esplendor, ¿verdad? ¿En qué sentido? Pues en que las relaciones ahorita se construyen a partir del yo, sin pensar o creer que tiene incidencia con lo relacional, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto va generando esta forma de comprender el mundo y la sociedad, ¿verdad? Muy bien. Aquí creo que alguien escribió. Dice, a los jóvenes les hace falta una estructura de la persona humana. ¿Qué se hace al respecto actualmente a los jóvenes que presentan una inquietud de trascendencia? Pues creo que es bien, bien importante como primero, definir qué es trascendencia para el joven. O sea, si es una trascendencia
porque bueno, lo veremos la próxima vez que nos veamos, una trascendencia cristiana, pues es, bueno, pudiéramos llamarlo así como vocación, ¿no? Como camino de plenitud, santidad, etcétera, ¿no? No estamos hablando, no puedo decir yo, ni puedo ser injusto en decir nadie tiene sentido de trascendencia. Sí, claro que sí. Este es un sector poblacional, este es un fenómeno que se vive, pero que sí nos ayuda un poquito como comprender. Algo que resultaba, por ejemplo, en uno de los cursos que surgieron a partir de esta tesis decía una psicóloga que también estaba en grupos parroquiales, decía, estaría con ganas analizar a nuestros jóvenes, o sea, como observar a nuestros jóvenes y saber qué tanto están viviendo pérdida de sentido de vida o qué tanto están viviendo su sentido de vida con claridad, como para ayudarlos en esto, porque hay raza que lo está viviendo solo, ¿no? O sea, estos elementos de tristeza recurrente, trastorno alimenticio, pocas ganas de vivir, cómo lo está viviendo nuestros jóvenes, ¿no? Y que les estamos ayudando para eso. Y hay otros que no, pues que lo viven con mucha claridad y todo, en medio de un mundo que los orilla. O sea, nosotros estamos ahorita en discernimiento de los jóvenes que pidieron ingresar al seminario y pues uno de los elementos es escuchar la parte de psicodiagnóstico. Y wow, o sea, es sorprendente como ya ir viendo un poquito qué entienden ellos por vocación, qué entienden ellos por sacerdocio, qué entienden ellos por santidad, y luego, pues dices tú, las famosas motivaciones que no son propias de ellos, pues también uno comenzó su vocación con motivaciones no tan sanas a veces, ¿no? O sea, pero cómo verdaderamente ayudar al joven a que encuentre, o sea, cómo presentar la santidad en una sociedad tan individualista. Eso es un tema, ¿no? O sea, cómo presentar el dar la vida por los demás cuando ni ellos mismos saben qué hacer con su vida, ¿no? Entonces sí hay ahí un desgaste en el tema de la vocación que es importante como atender y acompañar, ¿verdad? La tesis en el fondo, una de las conclusiones es necesitamos acompañar. No se trata de hacerles la vida, ¿verdad? Pero sí ser un poquito esta imagen del Padre amoroso que acompaña, ¿verdad? O sea, muchos jóvenes encuentran en la iglesia una estructura que los ordena, ¿verdad? Eh, si tuviéramos claro eso, alguna vez una psicóloga nos decía a los formadores en un curso que nos dieron, decía, a ver, tú no vas a ser su papá, tú no eres su segundo papá, su papá es él, pero sí puede ser una figura masculina alterna que le ayude a configurarse, ¿verdad? No vas a suplir el amor de su padre, pero sí puede ser alguien que le dé amor, que lo construya, que lo capacite para que esa estructura que no encontró en su casa la pueda encontrar, ¿verdad? Pero eso implica como mucha identidad del formador, ¿verdad? Si el formador también anda perdido, pues bueno, ahí se cruzan los cables, ¿verdad? Bueno, pues aquí ya nos extendimos. Por eso le escribí a Padre Darío que nos dé una segunda parte, no estaba previsto así, pero pues ya ven que uno aquí nada más nos faltó, de haber sabido nos hubiéramos traído el café para seguir compartiendo sobre esto que creo que es muy importante para nosotros, para nuestro servicio. Y justo esto último que acaba de decir el Padre Darío, pues la verdad me impactó porque pues también sería una clave para nosotras ir configurando nuestra maternidad espiritual. ¿Verdad? Pero bueno, que ya lo seguiremos compartiendo. Entonces, yo me pongo de acuerdo con él y les aviso a la brevedad posible. Más o menos seguimos manteniendo el domingo en la tarde. Ya sabemos que es como que complicado, pero al mismo tiempo creo que la mayoría le puede favorecer, pero bueno, ya saben que lo estamos grabando y lo voy a subir al YouTube. Entonces, bueno, pues ahí nada más. Y bueno, le pido a Marcela, que es parte del equipo nacional, si nos puede
Bueno, que le agradezca al Padre. Bueno, pues padre, Darío, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, sobre todo que sabemos lo ocupado que debe de estar y pues todo el recorrido que lleva para podernos aportar en este tema, ¿no? Entonces, el Ordo Virginum de México agradece al padre Darío Francisco Torres Rodríguez su generosidad para compartir con nosotras la conferencia El acompañamiento desde el sentido de la vida. Le pedimos a nuestro amado esposo y a nuestra Santa Madre María que lo colme de gracias y bendiciones para su vida y ministerio. Muchas gracias por acompañarnos y lo esperamos en la siguiente charla, ¿eh? Muchas gracias. Ustedes pueden ponerle ahí a nuestro amado esposo y a nuestra suegra, la Virgen María. Ah, gracias, gracias a ustedes. Dios los bendiga y estoy para servirles. Y esperemos que nos podamos volver a ver para continuar o terminar esta exposición. Gracias, Padre Darío. Dios los bendiga. Gracias. Y nos vemos a las demás el martes a las 7:30, si Dios quiere. Un abrazo.